Ya una expresión. Una expresión. Eso es el momento más maravilloso. ¿Y cómo es gobernar y tener una hija o ser papá por primera vez? Yo tengo además un hijastro, porque la Paula tiene el hijo de Paula, que tiene 8 años, y ha sido una experiencia preciosa ambas. Yo trato de estar lo más presente posible. Una de las cosas que conversamos con Paula es que íbamos a hacer nuestra vida con la Violeta, que íbamos a seguir escuchando música, íbamos a seguir escuchar música en la casa y a veces ir a conciertos. Como el fin de semana. Hace poco ir al estadio con ella. Yo trato, a veces cuando la Paula volvió a trabajar, ahora se le acabó el postnatal, entonces hacemos turnos también para cuidar. Por supuesto, la mayor carga en estos primeros meses cuando hay lactancia materna recae en la madre, pero yo, no sé, me siento muy afortunado. Eso en lo dulce, ¿qué es lo más agraz, lo más amargo? ¿Y en lo político, en el mandato propiamente tal, presidente? Mira, cuando uno está en política o en una posición de ser juzgado permanentemente por la exposición pública y por el cargo que uno tiene, que está en permanente evaluación, uno tiene que estar siempre disponible a la crítica. Yo he tratado de entender la crítica y escucharla, tratando de siempre tomar la mejor versión posible del argumento del adversario o del propio. A veces hay críticas de tu propio sector. Pero a veces eso es sencillamente imposible porque hay cuestiones de mala fe o abiertamente mentiras que es efectivamente muy, muy difícil lidiar, y cuando uno sabe que la otra persona está mintiendo, sabe que la otra persona sabe que está mintiendo y aún así hace afirmaciones tan tajantes, eso es muy, muy desagradable. Y evidentemente una de las expectativas que uno tiene cuando es presidente es que pueda haber continuidad. Yo creo que los mandatos presidenciales, lo he señalado antes, en Chile son muy cortos. Creo que es un error haberlo cortado 4 años, debieran ser, desde mi perspectiva, 6, porque los plazos de las políticas públicas toman tiempo. Y los cambios de los equipos hacen que se ralenticen muchas de las políticas públicas. Y evidentemente a mí me hubiese gustado que alguien de nuestro sector le hubiese dado continuidad a las políticas públicas positivas que hemos empujado. El pueblo de Chile decidió optar por otra alternativa. Yo soy profundamente respetuoso de la democracia, pero eso evidentemente hubiese preferido que sea de otra manera. Cuando se refiere a estas críticas, ¿le duele más que sea desde el interior o el fuego amigo que se llama, o cuando vienen o mentiras o personas que mienten desde la oposición? Indiferente de dónde vengan. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo de crítica constructiva. Matías Acevedo. Matías Acevedo fue director de presupuesto del presidente Piñera y es una persona de derecha que nos ha planteado críticas respecto a ciertas políticas públicas, pero que también reconoce las cosas positivas. Por ejemplo, hoy día hacía un comentario sobre la CACEN en donde reconocía y decía qué alegría que salgan 600.000 personas de la pobreza desde la CACEN 2022 hasta la 2024. Hay un desafío muy grande respecto a los ingresos autónomos del primer decil, cuestiones de esas características. Y ahí uno ve un ánimo constructivo. La reforma previsional, por ejemplo, fue muy importante. El senador Galilea, por ejemplo, también una persona que ha estado muy disponible a criticar cuando corresponde, a pensar fuera de la caja, en una posición que uno podría pensar más dura del senador Coloma también, o Iván Moreira, que uno lo veía tan distante antes, también ha sido una persona muy colaborativa, pero crítica injusta ha habido muchas. En la campaña presidencial se dio por montones. Y también hay críticas del sector que uno recoge, no sé, hay gente que... Pienso en Raúl Leiva, en Diego Ibáñez, en, no sé, Daniela Chicardini, en la misma presidenta de mi partido, Constanza Martínez, cuando hablamos personalmente. Entonces, hay mucho de eso. Y lo más importante, más allá de los actores políticos, es escuchar a la ciudadanía. Entonces, que cuando te hacen comentarios respecto de cómo está llegando una política pública a la casa, concretamente, el bolsillo electrónico, por ejemplo, o cómo se enfrentaron
no sé, el aumento de la BAES para los estudiantes. No sé, cuestiones así son muy instructivas. Uno aprende mucho en eso en el camino.